Buenas noches, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de generalidades de la anatomía. Desde William Harvey, en 1628, se sabe que la sangre circula por el organismo a partir del ventrículo izquierdo. En los diferentes órganos y en los capilares se establecen cambios físico-químicos que aseguran la vida de los diferentes tejidos. El resultado de estos intercambios es transportado por la sangre de los capilares. Esta es recogida a su vez por las venas que conducen la sangre hacia la aurícula derecha a través de las venas cava inferior y superior a la aurícula derecha. La sangre circula en los vasos en sentido único y se aleja del corazón en las arterias y se dirige hacia él en las venas. En el corazón mismo, motor de la circulación sanguínea, el curso de la sangre está guiado por las válvulas auriculoventriculares que se oponen al reflujo de la sangre de los ventrículos a las aurículas, válvulas auriculoventriculares, y de las válvulas aórtica o pulmonar cuando en la sístole ya sale la sangre de los ventrículos, y estas válvulas al cerrarse van a evitar que la sangre se regrese hacia los ventrículos. La gran circulación o circulación general o sistémica comprende el ventrículo izquierdo, la aorta y las ramas de la aorta y todas las que de ella se originan, las venas que conducen la sangre a la aurícula derecha. Esta circulación también desembocan los vasos linfáticos, el conducto torácico, a la izquierda el ángulo venoso del cuello y a la derecha el conducto linfático derecho. La pequeña circulación o circulación pulmonar comprende el ventrículo derecho, la arteria ventrículo derecho, la arteria pulmonar y sus ramas, los capilares pulmonares, las venas pulmonares y la aurícula izquierda. En esta circulación, las arterias contienen sangre carboxi-oxigenada y las venas sangre oxigenada, contrario a lo que ocurre en la circulación sistémica. El sistema linfático está constituido por órganos linfáticos primarios y secundarios, por vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son como conductos con ramificaciones convergentes, encargados de recoger y transportar al sistema venoso los dos importantes líquidos del organismo, la linfa, que es el líquido que recogen los vasos linfáticos, que es de todo el cuerpo menos la del tubo digestivo. La linfa que viene del tubo digestivo se llama quila. Los vasos linfáticos existen en todos los tejidos que están irrigados por vasos sanguíneos, excepto en la placenta y en el sistema nervioso central, donde no existen los linfáticos. Se originan en los capilares con un extremo cerrado más voluminoso que los capilares sanguíneos y forman una red drenada por los vasos linfáticos, los troncos colectores y conductos linfáticos. Su forma es variable. Algunos no tienen válvulas y son regulares y rectilíneos, y cuando son valvulados como estos, los vasos linfáticos presentan dilataciones y estrechamientos alternos que le dan un aspecto irregular o arrosariado. En los vasos linfáticos, como en las venas, existen insuficiencias valvulares que permiten el reflujo de la linfa. De estas es generadora del edema de origen linfático. Tenemos en este caso como un complejo cutáneo de pierna puede evitar que la linfa regrese hacia el torrente sanguíneo y se forme este edema, que es muy difícil de tratar y los pacientes sufren demasiado. Cada vez va siendo más el retraso que van a tener en el flujo linfático. Tenemos también el edema de los párpados,
frecuente también en la hipoproteinemia, en las enfermas renales, ¿sí? O en los bloqueos por circulación o postquirúrgicos por una ablación de cáncer que ocurre en el sistema linfático, y la linfangiasis también, como en el caso de este pequeño que ya puede haber tenido un problema congénito de alteraciones linfáticas y tiene esta mano, ¿ya? Su estructura del vaso linfático es muy semejante a la de las venas, con un endotelio interno, una túnica media fibromuscular y una adventicia, y también tienen válvulas. Los nódulos linfáticos son masas de tejido linfático, linfocitos y células acompañantes de volumen variable que reciben vasos aferentes y están drenados por uno o varios vasos linfáticos eferentes. Son redondeados u ovoides. Los vasos eferentes llegan al nodo por un punto cualquiera, mientras que los eferentes emergen por una depresión o hilio del nodo. Los ganglios pueden ser superficiales o profundos. Algunos están aislados, por ejemplo, el nodo del epicóndilo medial del húmero, pero más a menudo están dispuestos ya sea en cadenas o en grupos regionales, como en la mama, en la axila, como el axilar, el pectoral, los laterales, los braquiales, y los apicales y los centrales. Y en la axila también grupos que están distribuidos superficial o profundo. Y también los que van alrededor de los troncos alveolares, ¿no? Que son la superficie del pulmón, los que son del parénquima pulmonar, y ya los que van saliendo en los traqueobronquiales hasta drenar en los conductos venosos del cuello. Su estructura histológica está caracterizada por una cápsula fibrosa periférica, desde donde parten las trabéculas, tabiques conectivos centrales que circunscriben masas de células linfoides, los folículos. Estos se encuentran rodeados por senos polifoliculares, que son terminaciones de los vasos aferentes y origen de los vasos eferentes. Su función es la de retener los antígenos que pueden llegar a través de los líquidos linfáticos y proceder a su presentación y procesamiento antigénico. La terminación con algunas excepciones, las vías linfáticas son drenadas por dos colectores terminales, ¿sí? El conducto torácico a la izquierda y el conducto linfático a la derecha y a la izquierda. En los afluentes venosos yugulo-subclavios o ángulos venosos del cuello, la subclavia y la vena yugular interna, igualmente la vena subclavia, la vena interna, o en sus proximidades es donde pueden ver. También, como ustedes pueden apreciar, es la cisterna del kilo, o sea, el conducto que viene de la cavidad abdominal a la derecha de la aorta, suben y entonces pueden tener comunicaciones por detrás de la ácidos, aquí pueden ver cruzado por detrás de la ácidos, ¿sí? Y ya después pues comunicarse y llegar a desembocar en su sitio, en el sitio que está indicado por la naturaleza. Los nodos se hipertrofian frente a la inflamación y a la infección, puesto que ellos constituyen una barrera antiinfecciosa. Se hipertrofian en algunas enfermedades que les son propias de los cánceres de origen linfático, y los que drenan un órgano con cáncer puede estar invadido por células neoplásicas, diseminación neoplásica. Aquí viene un estadio, del estadio 1 al estadio 4, en el que también puede haber ya diseminación a otros órganos vecinos o distantes. Bueno, pues si esto parece ser un tubo digestivo, un órgano distante tendría que ser, por ejemplo, el hígado. La aparición de células tumorales separadas del sitio diferente en donde se originó el tumor se denomina metástasis. Es una característica propia de los tumores malignos, cáncer, ya que pueden penetrar a través de los vasos sanguíneos o linfáticos y en las cavidades corporales, peritoneo, pleura, y a través de estos diseminarse hacia otras regiones. Y la diseminación puede ser por vía hematógena, linfática o siembra de las cavidades orgánicas.
La, en la médula ósea, la sangre de la médula ósea, se puso en la médula ósea. Las células sanguíneas se forman después del nacimiento en la médula ósea, ¿sí?, de los huesos esponjosos. El proceso de hematopoiesis produce glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y glóbulos blancos. Y de estos son los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, linfocitos B, monocitos. Solo los eritrocitos y las plaquetas permanecen en la sangre, mientras que todos los demás elementos pueden dejar la circulación y entrar a los tejidos extravasculares. Los linfocitos T se desarrollan y maduran en el timo. En el timo, sí, del corazón. En el timo, ¿sí?, habiendo sido generados en la médula ósea, ubicada en los huesos. Las plaquetas se producen en la médula ósea como fragmentos en megacariotitos. Entonces, repitiendo que los linfocitos, pues el timo es el órgano, ¿sí?, donde tiene lugar la diferenciación, la selección y maduración de los linfocitos T. Los tejidos linfoides, el timo, los nódulos linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado principalmente con el tejido digestivo el tejido linfoide contiene células del estroma de apoyo o de sostén, donde origen hematopoyético, epitelio del tisimo, células no hematopoyéticas dendríticas foliculares del nódulo linfáticos folículos del vaso, las células dendríticas y macrófagos del sistema fagocítico mononuclear. Las células dendríticas de los macrófagos son derivados de monocitos de la sangre que se encuentran en la mayoría de los tejidos y órganos y tienen un efecto inmunoestimulante como células presentadoras de antígeno. El sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central comprende un conjunto de centros y vías nerviosas que se desarrollan a partir del tubo neural en el embrión a partir de 3 vesículas, una más anterior, mesencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo posterior, las cuales el presencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. Y del mesencéfalo, pues ya está la estructura media, y del rombencéfalo van a venir el metencéfalo, el mielencéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso central está conectado con los diversos órganos por intermedio del sistema nervioso periférico, formado por los nervios craneales, el olfatorio, el oftálmico, el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el sintético, el motor ocular externo, el trigémino, el facial, el estereoacústico, el esofaringeo, el vago, todos estos órganos, el espinal y el hipogloso. Y los nervios espinales. Las ramas anteriores de los nervios espinales pueden formar plexos nerviosos mediante sus fibras nerviosas se entremezclan para dar lugares a nervios. La morfología concierne solamente a las formas exteriores y las relaciones y la vascularización en el sistema nervioso central. Cierto número de formaciones no aparecen inmediatamente a la vista y deben ser descubiertas mediante cortes o secciones, lo mismo con la configuración interna del cemento considerado. Aquí podemos ver una vista lateral del cerebro y del encéfalo, del cerebelo y del tronco del encéfalo. Y podemos apreciar cómo están los diferentes colores, que son solamente los lóbulos, el temporal, el frontal, el parietal y el occipital. Y las divisiones más gruesas que nosotros podemos conocer, el surco, la cesura de Silvio, la cesura de Rolando, y esto va a separar un lóbulo del otro, el lóbulo frontal del parietal, y la cesura de Silvio, el frontal del temporal, y el parietal del temporal, y la cesura parieto-occipital, desde el occipital con el parietal,
y se pueden apreciar también diferentes áreas de funciones especiales que tienen cada uno de los lóbulos. De la cisura central parten dos giros, el giro precentral y el poscentral. Este es el área sensitiva primaria y este es el área motora primaria. Y después vamos a tener también áreas especiales para la audición, para la comprensión de la lectura, el área motora primaria, el área motora sensitiva primaria del sentido de la vista, y también aquí tenemos al cerebelo, al cual se le atribuyen múltiples funciones, sobre todo las conexiones que tienen las fases del tálamo con el cerebelo y la médula espinal. La sistematización se describe la organización anatómica y funcional en el sistema nervioso central. La localización, quiere decir que están significados los núcleos, las columnas, las láminas de sustancia gris, el trayecto, destino de los cordones, los tractos, los fascículos, las comisuras, los meniscos, las fibras, las decusaciones y estrías que constituyen la sustancia blanca. El sistema nervioso central humano. El neuroeje comprende la médula espinal y el encéfalo. En el encéfalo se distinguen de abajo hacia arriba la médula oblongada o bulbo raquídeo, el puente o protuberancia, el mesencéfalo y el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. La médula espinal con las raíces espinales y el encéfalo y los nervios craneales están protegidos por un conjunto esquelético sólido, el cráneo, de los que están separados por sus envolturas las meninges. El sistema nervioso central, el cerebelo, el tronco del encéfalo son los tres órganos que forman el encéfalo. Los hemisferios cerebrales derivados del telencéfalo presentan la región externa representada por la corteza cerebral y que contiene los cuerpos neuronales, la sustancia gris. En la porción interna o blanca, a su vez, se disponen los axones que forman los tractos o vías. Una vez sería la cápsula interna, por decir, y en la sustancia gris sería el tálamo y el hipotálamo y el tálamo. Dentro de la sustancia blanca o a su vez se disponen cúmulos de sustancia gris y unas cavidades por las que circula el líquido cerebroespinal denominado el ventrículo. El cerebelo presenta los hemisferios derecho e izquierdo y están unidos por el dermis. El tronco del encéfalo está compuesto por tres segmentos que de craneal a caudal son el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga. La médula espinal es la porción del sistema nervioso central contenido en el conducto vertebral y a su vez esta está cubierta por las tres cubiertas meningias que también revisten al cerebro. Las meninges son tres láminas de tejido conectivo que rodean, protegen y mantienen al sistema nervioso dentro del cráneo, del encéfalo. Tenemos la dura madre, que tiene una porción que es el periósteo, de la que está revistiendo a la capa externa de la aracnoides. Después la aracnoides, en donde va el líquido cefalorraquídeo, la pía madre que está íntimamente adherida al encéfalo y que le da el color brillante. Tenemos una dura madre parietal, número 1, que está adherida al hueso, a la parte interna del hueso. Una dura madre visceral, un seno venoso, por donde circula el seno longitudinal, por donde circula la sangre, que da salud al cráneo por la vena yugular. Las vellosidades aracnoideas, por donde va a recolectarse el líquido cefalorraquídeo para desembocar en este seno de la dura madre. Y también tenemos las aracnoides, ¿sí? El espacio aracnoides y el espacio subaracnoideo. La pía madre,
está íntimamente adherida al encéfalo. Y también tenemos como el hueso es un hueso de diploide, la cortical, el hueso esponjoso y la otra cortical. Y como vemos también que van venas emisarias desde el cuero cabelludo hacia la profundidad, hacia los senos, y pues esta es la explicación de cómo una infección puede pasar de la periferia hacia los senos, a los senos de la dura madre y por propagar infecciones. Las divisiones funcionales del sistema nervioso central. La porción autónoma o vegetativa inerva al músculo liso de las vísceras, de los vasos, de las glándulas y genera respuesta frente a la detección de estímulos procedentes del medio interno. La porción somática del sistema nervioso está formada por los nervios que transportan sensibilidad consciente desde las regiones periféricas del sistema nervioso central a los nervios, y estos van a inervar a los músculos voluntarios. Los nervios somáticos que se disponen de manera segmentaria asociados a la disposición de los somitas están ubicadas a cada lado del tubo neural. Las neuronas sensitivas somáticas aferentes llevan la información de la temperatura, del dolor, del tacto, de la propiocepción desde la periferia al sistema nervioso central, y la propiocepción es la información que procede de los receptores especiales de los músculos y de los tendones y que permite determinar la posición y el movimiento del sistema músculo-esquelético. Los eferentes motores. Los eferentes motores somáticos son fibras motoras somáticas que llevan información desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. Primero es una aferente somática general que pasa por la raíz posterior y llega al sistema nervioso central, a sinapsis, puede o no subir hasta los vías más superiores, pero que hace sinapsis y hace su respuesta más rápido como un reflejo. Y entonces aquí tienes que es una eferente motor somático general, que son fibras motoras somáticas que llevan información desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. Un dermatoma, esto es un dermatoma, es una región o área de piel inervada por un solo segmento o nivel de la médula espinal, es decir, por un único nervio espinal de cada lado. La distribución de los dermatomas presenta alguna superposición en cuanto a su distribución, que sí que puede empalmarse que el T4 pues tenga parte de contribución del 5 y del 3, ¿sí? Pero a nivel de la tetilla siempre es T4. Un miotoma es aquella porción de músculo esquelético inervado por un nivel medular espinal único, es decir, por un único nervio espinal de cada lado. El sistema nervioso autónomo es diferente del sistema somático. Controla los órganos destinados a la nutrición, ejerciendo su actividad que escapa al control de la voluntad. Dispone de centros y de vías nerviosas propias. Las vías autónomas se disponen en plexos con ganglios nerviosos situados en su trayecto. Plexos y ganglios nerviosos situados en su trayecto. Existe una implicada interacción entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo a nivel de los distintos centros, muchos de los cuales se encuentran en el sistema nervioso central, ocupando el encéfalo y la médula espinal, a nivel de las vías de las cuales la mayoría utiliza el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso autónomo comprende dos porciones distintas, tanto por su organización anatómica como por su naturaleza y de los neurotransmisores sinápticos. La porción simpática es adrenalina en sus neurotransmisores, y la porción parasimpática corresponde a la acetilcolina como neurotransmisor.
Esta diferencia no solamente es anatómica, también es funcional. Ambos sistemas inervan los órganos, salvo excepciones. En ellos ejercen funciones diferentes. Por ejemplo, el sistema simpático en la pupila produce la midriasis. El sistema parasimpático en la pupila produce miosis, o sea, una pupila pequeña. El sistema parasimpático simpático en las glándulas salivales inhibe la salivación, y el parasimpático va a producir, estimular la salivación. En el corazón, el sistema parasimpático reduce el latido cardíaco y el sistema simpático acelera el impulso cardíaco. Entonces quiere decir que sus funciones generalmente son antagonistas y puede ser, por tanto, estimuladoras como inhibidoras. Cada porción del sistema nervioso autónomo presenta un control central y vías periféricas. De su actividad resulta el mantenimiento de la constancia del medio interno. Claude Bernard. Centros autónomos del sistema nervioso central. Se localizan desde el diencéfalo hasta la extremidad inferior de la médula espinal y están concentrados en la proximidad del conducto central. Los centros autónomos del diencéfalo se encuentran ubicados en el hipotálamo y en el tálamo. Los centros hipotalámicos constituyen los más importantes de todos los centros autónomos y se disponen alrededor del tercer ventrículo. Los centros autónomos del tronco encefálico corresponden al sistema nervioso parasimpático y regulan la actividad del músculo liso, de las vísceras, de las glándulas de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, de la flexura cólica izquierda y el codo. A partir de este punto, las fibras nerviosas del sistema simpático son las fibras del sistema simpático sacro. Los núcleos parasimpáticos, el núcleo dorsal del vago se extiende en el piso del cuarto ventrículo, lateral al núcleo del hipogloso, específicamente en la región conocida como trígono vagal, y provee la inervación parasimpática del corazón, del sistema respiratorio, del sistema digestivo y glándulas anexas hasta la flexura cólica izquierda. El núcleo salival inferior se localiza en el extremo del núcleo salival superior. Sus fibras acompañan al nervio glosofaríngeo, luego al nervio timpánico y por último al nervio petroso menor, y alcanzan el ganglio óptico, donde hacen sinapsis. De este ganglio parten fibras que le aportan inervación funcional a la glándula carótida a través del nervio auriculotemporal. El núcleo salival superior se ubica en la formación reticular del núcleo ambiguo y sus fibras emergen acompañando al nervio facial. Luego se separan de este siguiendo el nervio cuerda del tímpano, que se une al nervio lingual, y para alcanzar los ganglios sublinguales y mandibulares para producir la saliva. Y así, de esta misma manera, el nervio va también a producir su saliva. Y el núcleo lagrimal, se encuentra dorsal al núcleo salival superior. Sus fibras se incorporan al nervio facial, luego al nervio petroso superficial, que se une al nervio petroso profundo, proveniente del plexo carótido timpánico, formando el nervio del conducto pterigoideo, a través del que alcanza el ganglio pterigopalatino, del que emergen fibras postganglionares que se unen al nervio maxilar, para luego en el nervio cigomático alcanzan, a través de su rama cigomático temporal,
al nervio lagrimal y terminar en la glándula lagrimal y así producir la saliva. El núcleo visceral del nervio oculomotor se encuentra alrededor del núcleo del nervio oculomotor en la porción superior del mesencéfalo. Sus fibras forman parte del nervio oculomotor y alcanzan el ganglio ciliar, del que parte la inervación para las fibras musculares del esfínter, de la pupila y del músculo ciliar. Los centros autónomos de la médula espinal son simpáticos y parasimpáticos. Los cuerpos de las neuronas que corresponden a estos centros están ubicados en el asta lateral de la médula espinal intermedio lateral. En la médula espinal, los centros vegetativos se encuentran principalmente en los segmentos espinales que se extienden de T1 hasta L2 y de S2 a S4. Los segmentos torácico y lumbar forman el sector central del sistema simpático en la médula. En la médula sacra, los centros vegetativos forman el sector central del parasimpático. El sistema nervioso entérico es un grupo de neuronas motoras y sensitivas junto a las células de glía que forman dos plexos interconectados, los plexos nerviosos mientérico y submucoso dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. Tenemos la constitución histológica, sería la serosa, la muscular longitudinal, el tejido conectivo, el plexo mientérico, la capa de fibras musculares circulares, una capa del plexo submucoso y la mucosa y la mesintestinal. Cada uno de estos plexos se encuentra formado por ganglios, que es un conjunto de cuerpos neuronales, células asociadas y haces de fibras nerviosas, las cuales pasan entre los ganglios, desde los ganglios a los tejidos circundantes. Las neuronas del sistema nervioso entérico derivan de las células de las crestas neurales. Estas controlan los movimientos peristálticos, la actividad secretora y el tono vascular del tracto gastrointestinal. Un receptor neuroepitelial es una neurona con un cuerpo situado cerca de una superficie sensorial y un axón que transmite la señal sensoriales hacia el sistema nervioso central sin hacer sinapsis en las neuronas de segundo orden. En un arreglo evolutivo primitivo, y el único ejemplo es en el hombre la neurona sensorial del epitelio olfatorio. El receptor epitelial es una célula que se modifica de un epitelio sensorial no nervioso y está inervado por una neurona sensorial primaria, cuyo soma se encuentra cerca del sistema nervioso central. En la epidermis, los epiteliocitos táctiles, los receptores auditivos y las papilas gustativas. Para lo de la piel tenemos al receptor del tacto, al receptor de la presión, al receptor del dolor, al receptor al plexo nervioso capilar, al receptor del frío y del calor. La actividad de este tipo de receptor provoca el paso de la excitación a través de la sinapsis. En los receptores del gusto, las células individuales están en renovación constante a través del epitelio circundante. Ahora sí hemos hablado de la membrana celular. En muchos sentidos, los receptores visuales en la retina son similares en su forma y sus relaciones, pero estas células derivan de las paredes ventriculares del encéfalo y no son reemplazadas. Así pues, la luz que entra a los ojos hace una reacción fotoquímica en los bastones y en los conos de la parte posterior de la retina. Esto va a hacer que las células celulares, las células bipolares, actúen en los ganglios de las células
Esta acción actúa sobre el ganglio de las células bipolares y entonces sus axones se van a convergir para formar el nervio óptico, y este nervio va a transmitir la información visual en la corteza del cerebro localizada en la cisura calcarina del lóbulo occipital. Un receptor neural es una neurona sensorial primaria que tiene un soma en un ganglio craneoespinal y una prolongación periférica, que es esta, que termina en una terminal sensorial. Todos los sensores cutáneos, con la excepción de los epitelocitos táctiles y los propioreceptores, son de este tipo. Las terminales sensoriales pueden ser encapsuladas o vinculadas a las estructuras especiales mesodérmicas o ectodérmicas para formar parte del aparato sensorial. ¿No? Ustedes cómo tienen que haber una liberación de la reticulina y la cascada de actividades, funciones, de apertura de los canales, unos entran y otros se cierran para favorecer la introducción del vehículo que va a permitir la entrada de las sustancias. El sistema digestivo se encarga fundamentalmente de incorporar los alimentos, fragmentarlos, producir su degradación enzimática, y puede ser dividido en un conducto continuo que se extiende desde la boca hasta el ano. El tubo digestivo o tracto gastrointestinal puede ser dividido en 6 segmentos: la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. En su recorrido, el tubo digestivo se encuentra en diferentes zonas: en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en la cavidad abdominal y en la cavidad abdominopélvica. Entre los órganos accesorios se encuentran las glándulas anexas del sistema digestivo, las glándulas salivales, la carótida, las sublinguales, las maxilares, el hígado, la vesícula biliar, los dientes y la lengua. La orofaringe y la laringofaringe presentan la encrucijada del sistema respiratorio y digestivo. La orofaringe y la laringofaringe presentan la encrucijada del sistema digestivo y respiratorio. El sistema respiratorio tiene por función principal asegurar los intercambios gaseosos entre el aire atmosférico y la sangre. Esta función constituye la respiración externa o ventilación. El sistema respiratorio también participa en la conservación del pH sanguíneo. Tiene receptores para el olfato, filtra el aire inspirado y origina la voz. El intercambio gaseoso se realiza a través de la superficie formada por la membrana alveolar de los pulmones. Aquí el aire y la sangre se separan por una delgada barrera celular. El aire llega a los pulmones de las vías aéreas superiores, ubicadas en la cabeza, de la nariz, de las cavidades de los senos paranasales, ¿sí?, y de la faringe. Las vías aéreas inferiores están ubicadas en el cuello, la laringe, la tráquea. En el tórax, los bronquios principales, sus ramificaciones dentro del pulmón, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos. Las cavidades nasales contienen receptores para el olfato. La laringe es el órgano emisor de sonidos vocales, fonación. Los pulmones, ubicados en el tórax, uno a cada lado del otro, están rodeados respectivamente por una cavidad pleural. La irrigación sanguínea de cada pulmón tiene como función especial, además de la nutrición del órgano, proveer la sangre para el intercambio gaseoso. El sistema urinario está constituido por órganos retroperitoneales, los riñones, que son formadores
y excretores de orina a través de la cáliz mayor, van por el uréter, que van a vaciar su contenido hacia la orina producida por cada riñón, es reunida en la pelvis y luego transportada por el uréter hacia la vejiga urinaria, que es un reservorio de paredes musculares de volumen variable, ubicada en la pelvis y encargada de la evacuación de la orina a través de la uretra. La uretra femenina pues es más corta que la masculina. Los sistemas genitales, estos aseguran la reproducción del ser humano. Esto se logra a través de la fecundación, que es la unión de los gametos masculino y femenino, espermatozoide y femenino o fruto secundario. El hombre y la mujer tienen órganos reproductores anatómicamente diferentes. Están adaptados para producir la fecundación y mantener el crecimiento del embrión y el feto. Las gónadas, los ovarios, los testículos y los otros órganos se encargan del transporte y protección. El transporte y proteger al producto de la fecundación y el transporte. El aparato genital masculino está constituido principalmente por órganos que también están participando del aparato urinario. Tenemos aquí los conductos eyaculadores, la vesícula seminal, la próstata, las glándulas de Cooper y tenemos también pues, el pene, pues, considerado el órgano de la cópula, está constituido por un cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso y una terminación, el glande, ¿sí? Y en medio pues van a estar, desde el esponjoso está la uretra, que viene desde la base del orificio interno de la vejiga. En la otra parte del aparato genital que constituyen los testículos, por dentro se encuentran los escrotos que están volviendo al testículo. Y los espermatozoides van a viajar, ya maduros van a viajar a través del epidídimo, ¿sí? Al conducto deferente que entra por el conducto inguinal, se hace retroperitoneal, da la vuelta, ¿sí? Hasta alcanzar la parte posterior de la vejiga y desembocar en un conducto diferente con las glándulas, las vesículas seminales, ¿sí? Atraviesa la próstata y llegan a la uretra prostática donde se desembocan en su orificio correspondiente. En las mujeres el sistema genital femenino pues está constituido por el útero, los ovarios, la vagina, los labios mayores y menores. Y aquí muestra el autor las relaciones que tienen el útero con el recto en la situación, en la cavidad pélvica, envueltos por el peritoneo en la parte superior. Aquí tenemos las trompas y el ovario, ¿sí? Y su relación con la vejiga urinaria que se encuentra siempre anterior y el útero inclinado ligeramente sobre la pared superior de la vejiga. Las glándulas endógenas se diferencian de las glándulas de secreción externa porque no tienen, esta es una glándula de secreción exocrina, porque las glándulas endocrinas no tienen un conducto excretor y vierten su producto de secreción, las hormonas, directamente al medio interno y son distribuidas por intermedio de los vasos linfáticos sanguíneos que se encuentran en ellas. Son órganos muy vascularizados y se encuentran en diferentes regiones. El sistema endocrino controla las funciones corporales mediante la secreción de mediadores químicos que son vertidos al medio interno. Las hormonas, este sistema permite la comunicación, coordinación de diferentes tejidos y órganos, permitiendo que haya una integración adecuada de sus distintas funciones. Tienen ustedes a la hipófisis, a la neurohipófisis, a la epífisis, a la glándula tiroides, a las paratiroides, al timo, a las cápsulas pulmonales, al páncreas, nuestras localizaciones retroperitoneal, los ovarios y los testículos.
el lugar de producción de las principales hormonas. En la hipófisis, la hormona folículo estimulante, luteinizante, prolactina, melatonina, estimulante, somatotropina y corticotropina. En la glándula pineal, la melatonina. La glándula tiroides, la triiodotironina, tiroxina, calcitonina. Glándulas paratiroides, la hormona paratiroidea. El páncreas, la insulina, el glucagón, la somatostropina, polipéptido pancreático. La corteza suprarrenal, aldosterona, cortisol y andrógenos. En la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. Los testículos, testosterona. El ovario, estrógenos y progesterona. El riñón, eritropoyetina y calcio. El hipotálamo, oxitocina, hormona antidiurética, hormonas liberadoras e inhibidoras hipofisiarias. En el estómago e intestino delgado, la gastrina, secretina, colecistocinina. En el tejido adiposo, la leptina, y en la pared vascular, el óxido nitrógeno. Las cavidades corporales son espacios amplios, ubicados dentro del cuerpo que contienen, separan y sostienen los órganos internos de la cavidad craneal, torácica y abdominopélvica. Tienen ustedes los órganos de la cavidad. Órganos que están todavía en la cavidad abdominal, sí, y en la cavidad pélvica, propiamente dicho. Estos órganos están separados así del resto de la cavidad abdominal por el peritoneo que los descubre en sus superficies anterior y superior y ligeramente posterior, y esto está la parte del recto en su tercio superior, laterales y anterior, y en su tercio medio solamente anterior. Aquí tenemos la vesícula seminal y a la próstata y a las vesículas seminales. Al recto, sus relaciones con la próstata, las glándulas de Cooper que se encuentran en el perineo, las cavidades, la cavidad craneal contiene al cerebro, a la cavidad torácica, en la cual serían ubicados el sistema, principalmente los pulmones, y en la parte central es el corazón y los grandes vasos. Cuando en la parte central se llama mediastino, el mediastino medio, y una parte lateral que son las cavidades pulmonares. Estas a su vez están envueltas por membranas que son mesotelios, ¿sí? que son derivados del celoma y que van a permitir que estas estructuras también van a secretar un líquido que van a permitir que estas estructuras puedan tener movimiento. Las cavidades pleurales, las cavidades pericárdicas y la cavidad peritoneal son cavidades serosas, con espacios completos. Es un espacio completamente cerrado, recubierto por la lámina lisa, brillante, transparente, la serosa, originada del celoma embrionario, constituida por mesotelio, serosa y tejido conectivo de sostén. Dentro de este espacio hay una pequeña cantidad de líquido seroso. La lámina presenta dos porciones, una parietal y otra visceral. Ambas láminas se continúan entre sí, llamándose así líneas de reflexión, y entre ellas van a viajar, como ustedes pueden apreciar, vasos sanguíneos, linfáticos, venas, nervios que van a llegar al órgano a desembocar en su territorio correspondiente. Los elementos, vasos sanguíneos, conductos que llegan o parten de una víscera forman lo que se llama el pedículo de la víscera, y estos elementos pueden quedar rodeados por la membrana serosa, y esta porción constituye un meso o un ligamento, siendo un medio de unión del órgano y otras estructuras. Aquí serían los grandes vasos que salen y entran del corazón, y que también están cubiertos en parte, hasta un poquito más allá, por el pericardio fibroso. Y como siempre, queridos niños, acuérdense la bibliografía que hemos tomado al pro de la anatomía clínica: el Netter, Atlas de Anatomía; el Sobota, Atlas de Anatomía; Adam Gray, Anatomía para Estudiantes. La web Grafía está elaborado en septiembre del 2002, y que sea para bien.